Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Inquieta. Somos Camila Álvarez y Karina Delgado, y con nuestro podcast buscamos crear un espacio donde podamos hablar abierta y honestamente sobre un tema que es muy importante para nosotras y para muchas personas en todo el mundo: la ansiedad. A lo largo de los episodios exploraremos diferentes aspectos de la ansiedad, cómo afecta nuestra vida diaria, cómo podemos manejarla y mucho más. Así que prepárense para una conversación franca y sin filtros. La ansiedad ha sido normalizada en nuestra sociedad, pero en este podcast sabemos que podemos hacer algo al respecto. Unámonos a los especialistas para comprenderla y aprender a manejarla de manera saludable. ¿Listos para otro episodio de Mente Inquieta junto a Camila Álvarez y Karina Delgado? El día de hoy nos encontramos con Yorelis Acosta, psicóloga clínico-social, quien nos va a acompañar en este episodio en el que hablaremos la normalización de la ansiedad y la diferenciación que tiene esta con otros términos. La primera pregunta que nos gustaría realizarle es ¿qué entiende por normalización de la ansiedad? Y si cree usted que es un fenómeno reciente o que siempre ha existido. Sí, bueno, comenzaremos entonces por definir lo que es ansiedad, que es importante para las personas que van a escuchar y van a ver este podcast, que tiene que ver con una respuesta ante una situación que me puede parecer angustiosa, diferente, donde tal vez yo pueda estar en peligro, ¿no? Entonces hay una reacción del cuerpo en distintos órdenes. Generalmente pensamos que la ansiedad es que me cuesta respirar, que me duele el pecho, lo asociamos con respuestas de tipo físico o fisiológicas, pero no, la ansiedad tiene otras dimensiones que también es importante que las personas lo sepan. Entonces hay comportamientos de tipo conductuales, por ejemplo. Habrán escuchado que comerme las uñas es porque estoy ansioso, me dan muchas ganas de comer, o ese estado de alerta, me muevo, la inquietud, ¿no? Pero también hay síntomas psicológicos, que es esa sensación de me siento en peligro, algo me va a suceder, voy a perder el control. Y en los casos más extremos, las personas pueden pensar o sentir que van a perder la cordura, que se van a volver locos. Y también hay síntomas intelectuales, y quisiera resaltar eso porque a lo mejor sentirnos bloqueados con problemas de memoria, con problemas de atención, no lo estamos asociando a la ansiedad. Y la persona ansiosa es aquella que anda buscando algo y no recuerda dónde la puse, dónde dejé las llaves, me agarraron las llaves, dónde están mis lentes, y resulta que hasta los lentes los tiene puestos. Sí. Te pones torpe con las manos porque estás también como muy acelerado, pero sobre todo el pensamiento ansioso es un pensamiento negativo, anticipatorio y catastrófico. El ansioso siempre está pensando ¿qué me va a pasar? ¿Me puede pasar algo malo? ¿Sí? Sí. Si tengo un examen, tengo temor, estudié mucho pero puede ser que raspe, ¿no? Es un pensamiento de anticipación y siempre negativo. Entonces, la ansiedad es un conjunto de síntomas que cuando se hace extremo, cuando se presenta con mucha frecuencia, entonces decimos que estamos sufriendo de un trastorno de ansiedad. Y hay distintos tipos también que lo pudiéramos diferenciar, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, bueno, y justamente basándonos en esto, de qué manera, porque muchas personas de repente piensan que sufren ansiedad y en realidad están sufriendo depresión, o piensan que están sufriendo ansiedad y es simplemente algún ataque de estrés del momento o un ataque de miedo, angustia. Entonces, ¿de qué manera una persona puede diferenciar que está sufriendo ansiedad o está sufriendo algún otro trastorno de ánimo o...? Ajá, es fácil diferenciarlo de otros tipos de depresión, ¿verdad? O tristeza pronunciada, porque el ansioso tiende a acelerarse más bien y a tener esas alteraciones de tipo conductuales, emocionales, cognitivas, como yo les decía, y fisiológicas.
La depresión es a veces lo contrario, es sentir que me falta energía, que tengo muchísima apatía. Y también, y creo que ahí lo conecto con lo que ustedes están diciendo, hemos generalizado estos términos. Cualquiera dice estoy sufriendo de depresión o tengo ansiedad. Todos tenemos ansiedad, ¿no? Sí. Entonces, pero hay una característica fundamental de la depresión y es perder el sentido de la vida. Porque muchas veces nosotros podemos tener problemas, podemos sentirnos desanimados, pero aún así tú te bañas, te arreglas, te vas a la universidad, vas a tu trabajo, ¿no? Claro. El que está deprimido no lo puede hacer, no se puede levantar, está totalmente inapetente, sin ganas de salir, sin ningún tipo de motivación y correlaciona, muy posiblemente tengas que no solamente ir a terapia para salir de una depresión, sino a veces necesitas de algún tipo de medicación también para que te ayude. Por tanto, pon de tu parte, no va a ayudar a una persona que sufra de esto. Entonces, la gran diferencia entre tener una tristeza y tener una depresión es que la depresión ya es una enfermedad, ¿verdad? Que puede tener síntomas parecidos a sufrir de desánimo, de tristeza, pero cuando perdemos las ganas de vivir y tenemos ya un tiempo sin experimentar otro tipo de emoción, estamos frente a la depresión. La ansiedad, entonces, es este otro conjunto de síntomas, más bien de alteración, más bien de exceso. A veces puede ser de exceso de actividad, pero es muy, muy negativa, muy limitante. Sufres mucho también. Igual tú te lo vas a encontrar en la calle, en la universidad, pre-examen. Ustedes se habrán encontrado que muchos compañeros pueden decir, tengo muchísima ansiedad, no puedo dormir, ¿verdad? Hay una alteración de esta naturaleza que no la tratamos. Y como yo veo que mi compañero está así y el otro, entonces pensamos, bueno, previo al examen se vuelve algo normal. ¿Sí? Previo a comenzar una actividad es normal. Sí, puede ser normal que haya una respuesta psicofisiológica, pero también debemos tener mecanismos para controlar ese tipo de respuestas, porque la ejecución va a ser muy diferente si tú te vas a un examen nervioso así entras al examen en calma. Sí, ¿verdad? Totalmente. Sí. De hecho, lo que comentaba de que estos términos han sido como demasiado generalizados ahorita, es justamente la idea de crear este podcast, porque siento que ahorita en esta generación es como muy común eso de la ansiedad. Justamente cuando en diferentes situaciones, vamos a decir, de la universidad o ahora que ya uno está terminando la universidad, está en los semestres de pasantías, en los semestres de tesis, entonces todo es justificado por la ansiedad. Me siento de esta manera porque tengo ansiedad. Pero muchas veces ni siquiera entienden qué es verdaderamente la ansiedad. Entonces por eso era que... Y además, si bien es una respuesta, si lo estoy sintiendo ante todo, como dicen ustedes, bueno, mis compañeros piensan que todo el mundo sufre ansiedad, ¿verdad? Ya me tiene que llamar la atención. Luego, esa alteración puede ser limitante en tus actividades cotidianas. Ese es otro síntoma de alteración. No, tal persona no vino porque le duele mucho el estómago, porque no pudo dormir, porque yo he tenido pacientes que se desmayan, por ejemplo, del miedo que experimentan, o ese miedo empieza a alterar otro tipo de respuestas. Y lo otro que tenemos que decirle a todos que puedan escuchar y ver este podcast es que es tratable, es necesario. Cuando se sientan estos síntomas que pueden comenzar en la niñez, porque ya estamos viendo niños que también son muy ansiosos, y en este sentido habría otra pregunta que es muy difícil de responder, y es que la ansiedad se hereda o se aprende. Yo he visto que padres ansiosos tienen niños ansiosos. Son ese tipo de comportamientos los que empezamos a modelar. Entonces el niño también va aprendiendo que cuando mi mamá está alterada, cuando mi mamá va a hacer una cosa diferente, primero levanta la voz, gesticula, etcétera. Se van copiando ese tipo de... Se vuelven patrones, sí. Así que no es normal sufrir y hay que buscar ayuda especializada. Podríamos tener una ansiedad además muy específica. Bueno, es que yo me siento así cuando tengo exámenes. En los tiempos de examen esta
esta respuesta de mucha activación fisiológica que llega a ser muy desagradable, pues la siento, podríamos entonces allí hablar de una ansiedad específica, pero si yo no abordo eso puede llevarme a una ansiedad de tipo generalizada, ¿verdad? Es decir, todo el tiempo me siento ansiosa o ansioso, y puede desencadenar también otro término y otro síndrome que ustedes habrán escuchado, otro trastorno, que es el trastorno de ansiedad por ataques de pánico. Sí. El ataque de pánico, entonces, es cuando aparecen los síntomas juntos, todos tus síntomas, de manera intensa, ¿sí? Esto puede durar entre 10 minutos, 20 minutos, y la persona siente muchísimo miedo, siente que algo le va a pasar, que el corazón le duele muchísimo, incluso dice, me va a dar un ataque, llévenme al médico, y cuando llega a la emergencia, le dice, usted tiene un ataque de pánico. Es muy, la persona se asusta muchísimo porque puede aparecer abruptamente en la noche, ¿no? Y claro, en la noche es cuando más sentimos esos síntomas. Entonces son todos tus síntomas de manera intensa. Sí, bueno. Aquí también queríamos preguntarle, hablando de todo, pues la normalización, es qué riesgos o consecuencias podrían tener el hecho de normalizar una situación como la ansiedad, que muchos sí ciertamente dicen, sí, estoy ansioso por tal y tal cosa, pero realmente no saben si están realmente ansiosos. Sí, una sociedad en la que está normalizada la ansiedad. Disculpe. Fíjense que la consecuencia, además del sufrimiento, de la limitación que puede existir, es que sufres mucho. Y para el que lo vive, que siente que no se le comprende, entender que es un trastorno psicológico, ¿verdad? Es un tipo de respuesta que no es normal ante una situación, sobre todo si esta respuesta es muy exagerada, es que te va a limitar. Pero además, vivir con una persona ansiosa también puede ser muy difícil, así como vivir con una persona con depresión, con esquizofrenia o con una enfermedad crónica, porque generalmente el pensamiento del ansioso es un pensamiento, como les decía, anticipatorio negativo. Y a veces tú le dices al ansioso, pero ¿por qué no salimos a caminar? Que caminar es importante porque te ayuda a drenar ese malestar físico que sientes. No quiero salir. ¿Por qué no vamos a un concierto? No, porque me puede pasar algo. Entonces, esas son limitantes también. El sufrimiento que existe, que luego correlaciona con otras enfermedades, que puede limitar tus actividades, que te impide el disfrute y el salir en muchos casos. Sí, me parece importante, para cerrar la idea, que hablemos de otros tipos de ansiedad, porque hay un trastorno general de ansiedad donde vamos a encontrar entonces la ansiedad específica, la ansiedad generalizada, ¿verdad? Me siento ansioso todo el tiempo. En ese mismo paraguas de ansiedad vamos a encontrar las fobias, ¿verdad? Las fobias, que son miedos irracionales, pero si tú tienes miedo a un ascensor, tú puedes decir, bueno, no me monto a los ascensores, yo voy a mis actividades cotidianas y evito. Pero ¿qué tal si tienes una reunión en un piso 20? Sí. O tengo miedo a los aviones. Son miedos irracionales, no te ha pasado nada, la probabilidad de que se caiga un avión es realmente pequeña, pero la persona dice, yo no voy a salir, no voy a viajar, sino es por tierra. Por tanto, te limita también tu acción a un territorio más o menos cercano. Entonces, puede ser que yo tenga algunos miedos que no me van a limitar, pero otros sí, realmente. Y ante la sola idea de ¿será que voy a viajar?, comienzan a aparecer estas respuestas fisiológicas desagradables. Ahí mismo vamos a encontrar un trastorno de ansiedad que también puede ser inducido por medicamentos o por ingesta de sustancias, así como el trastorno de ataques de pánico. Están dentro de esta misma categoría. Ok, ¿desde qué edad considera usted que uno debería empezar a transmitir conocimiento sobre el manejo de las emociones a los niños? Porque justamente lo que comentaba también ahorita, muchos niños tienden a tener como ser muy ansiosos, ser como que todo lo viven como muy las emociones las viven muy al límite.
Y fíjense que ustedes también me preguntaron, bueno, ¿es de ahora, es una moda o es de antes, verdad? Antes no veíamos tanta ansiedad en los niños, era más bien una respuesta de los adultos. Luego lo empezamos a notar más también en los adolescentes. Exacto. Y ahora estamos viendo muchos miedos en los niños. A lo mejor asociábamos a los niños con terrores nocturnos, pero no con este tipo de ansiedad que complica muchísimo, que quieren evitar la escuela, se sienten inseguros ante todos los retos académicos. Entonces, mientras antes estemos alertas, que eduquemos a las personas que la ansiedad no es normal, no es un tipo de emoción normal. Hay unas emociones que son primarias, que son básicas, que las experimentamos todos, incluso como la tristeza, la rabia, ¿verdad? El miedo son emociones básicas y las vamos a experimentar todos. Es imposible no sentir miedo en algún momento de tu vida, pero hay un estímulo específico que estimula ese miedo y tú lo puedes controlar. Tú puedes salir de ese ataque de miedo, ¿verdad? Te calmas y pasas a un estado emocional más saludable. Allí también está la alegría, serían las 4 emociones más poderosas. Hay una teoría que habla de 4 emociones básicas, otra de 6 y otra de 8, pero después de eso todas las otras emociones son aprendidas. Entre los tantos retos que tenemos las personas está en controlar las emociones, ¿verdad? En gestionarlas, en poder enfrentar situaciones que van a estimular emociones, sobre todo situaciones que van a estimular emociones negativas intensas. Te pasó algo donde tú sientes mucha injusticia, mucha rabia. ¿Cómo me controlo? ¿Cómo expreso adecuadamente esa rabia sin pegar un grito, sin destruir cosas, sin empujar, por ejemplo, o ser violento? Ese es uno de los grandes retos. ¿Cómo me calmo y expreso mi malestar de forma adecuada? Eso hay que enseñárselo a los niños también, ¿verdad? Que cuando yo me molesto con un compañero, si me agarran algo, no le tengo que lanzar un golpe. Y después, en el caso de los niños, que también habrán escuchado muchísimo, el acoso escolar, el bullying, son formas también de autocontrol, de respeto, de empatía. Entonces son muchas las emociones que nosotros podemos trabajar desde pequeñitos, porque además son competencias para la vida. Sí, de hecho, ahí viene justamente una pregunta que habíamos pensado hacerle, que es cómo podemos equilibrar la atención y el cuidado hacia la salud mental sin caer en esos alarmismos excesivos, porque hay mucha gente que ve todos esos términos como la ansiedad, la depresión, lo ve algo así como de que no lo quiero aceptar, no quiero hablar de eso porque eso es como demasiado delicado, es como hasta a veces es un tabú. Entonces lo tenemos asociado todavía a algunas cosas muy negativas, ¿verdad? Sí. Yo no estoy enfermo, yo no estoy loco, no quiero que sepan, no voy a ir al psicólogo. Y entonces ahí hay muchísimo por hacer. ¿Qué hace un psicólogo? Escucha, te ayuda, te orienta, te da herramientas para el manejo de situaciones difíciles, te ayuda a aclarar cuál es tu malestar. Muchas personas llegan a consulta diciendo, yo me siento mal. Ajá, ¿y qué tienes? No sé, tengo esto. Entonces el psicólogo te ayuda en todas estas cosas. Y ahí resalto que somos especialistas de la salud emocional o salud psicológica, ¿verdad? Yo también a veces evito decir salud mental porque estamos asociando todavía, y ahí tenemos muchas cosas que hacer, que debemos ir al especialista y que evitemos algunos charlatanes, algunas personas mal formadas que están también trabajando emociones o trabajando metas o trabajando hábitos sin tener una formación realmente profunda de los procesos que implica el ser humano. Entonces allí hablemos normalmente de salud mental. Todos debemos cuidar además nuestra salud emocional, o busquemos otro término que podamos asociar de manera positiva y donde todos tengamos esa conciencia del autocuidado. Yo he insistido mucho en eso porque todos cuidamos nuestra salud bucal. Todos los días hacemos cosas para tener una dentadura saludable, todos los días, y eso no nos cuesta nada, pero también tenemos más destrezas en
en identificar cuando nos duele algo físicamente. Podemos decir, me duele la rodilla, me duele el estómago, tengo dolor de cabeza, pero no sabemos cuáles son los síntomas de alarma psicológicos para decir, necesito un especialista de la salud mental, necesito ayuda profesional, necesito psicólogo, cuáles son esos síntomas de alarma. Entonces ahí hay que hacer muchísima psicoeducación. Tal cual. Sí. En Mente Inquieta conocemos la ansiedad y su impacto en nuestras vidas. No te despegues y acompáñanos mientras aprendemos a manejarla con la ayuda de especialistas en el área. Justamente para ya ir terminando, ¿qué consejos daría a alguien que experimenta síntomas de ansiedad en su vida cotidiana? Bueno, lo primero decir que sentir ansiedad es normal si es de manera moderada, si no limita tu vida, pero cuando hay síntomas muy intensos, cuando hay incluso preocupación excesiva, un pensamiento alterado, cuando no puedo controlar ese pensamiento, cuando tengo miedos, ¿verdad? Y cuando sufro, debo buscar ayuda especializada. La ansiedad además es uno de los trastornos que cede rápidamente al tratamiento. Así que hablemos de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de cómo nos sentimos, porque es fundamental. Si no tengo salud mental, si no tengo salud psicológica, la salud integral no existe. No vamos a poder disfrutar y no voy a poder experimentar otro tipo de emociones que son fundamentales para el disfrute y el bienestar. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy. Y bueno, antes de despedir por completo, las redes sociales, la gente que está escuchando este podcast, dónde la puede encontrar o dónde de repente si necesitan contactarla porque tienen algún problema de ansiedad o sienten que están cayendo en depresión o algo, ¿cómo se pueden comunicar con usted? Bueno, directamente por el Instagram, Cuide su Salud Mental. Me gusta usar las redes, respondo todo, ¿verdad? Me facilita mucho el poder colocar un voice. A veces la gente te describe una cosa larguísima, me siento así, ¿cómo me puede ayudar? Y entonces yo le dejo un voice ahí de unos segundos y ya oriento hacia dónde la persona puede buscar ayuda. Luego en el servicio de psicología de la Alcaldía de Baruta, que también es un servicio gratuito que me toca la gran responsabilidad de coordinar con un grupo de psicólogos que están ahí. Entonces en todas las redes, Psicología Baruta. Buenísimo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Fue un placer. Por su tiempo. Hasta luego. Chao.